Eh, no tienen más cosas los alquinos, realmente son poco reactivos. Las reacciones que tienen son iguales esas de halogenación e hidrogenación para obtener alcanos, eh, pero no tienen mayor importancia para nosotros. Son compuestos muy rígidos, hay poquitísimos en, en moléculas biológicas, poquísimos alquinos. Por eso no tengo tantos ejemplos de ellos. Y está bueno que debo corregir esas cosas. Finalmente llegamos a los aromáticos. Creo que estamos bien con la hora. Y los compuestos aromáticos inicialmente se llamaban aromáticos porque los que se conocían que reaccionaban igual tenían aromas agradables. Y luego, con el tiempo, con la evolución de la química, aparecen otros compuestos que no huelen igual, pero reaccionan igual. Y se siguen llamando todos aromáticos. Y es que son derivados del benceno. El benceno tiene importancia para nosotros, no como reactivo, sino como tóxico. Se utiliza todavía en muchos ambientes laborales, es componente también de la gasolina y se determinan metabolitos del benceno como el ácido transmucónico, los fenoles urinarios, porque la exposición laboral está asociada con leucemias. La exposición laboral a bencenos, a solventes orgánicos, afecta la producción de glóbulos rojos y se producen, pues, leucemias. Esto lo van a, por supuesto, ampliar en toxicología. Los derivados del benceno tienen nombres comunes, sustituyendo sobre el anillo benceno, sustituyendo un hidrógeno, obtenemos muchos derivados que son de importancia industrial. Estos son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cuando yo estaba haciendo investigación en toxicología, que habían cositas, estos eran los compuestos que yo estudiaba, son de interés también toxicológico. De la exposición ambiental, son productos de la combustión incompleta de materia orgánica. La anilina la vamos a estudiar con las aminas, el fenol con los alcoholes, pero saber que todos son derivados del benceno. De manera general, los hidrocarburos aromáticos son compuestos que tienen carbono e hidrógeno, pero formando parte de un anillo. Esto quiere decir que tienen ciertas características, son planos. Y además, estos carbonos que forman ese anillo, todos tienen hibridación sp2. Todos los carbonos tienen dobles enlaces conjugados. Esto es, enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero eso también lo puedo tener en cadena abierta. Claro, pero en la cadena abierta no existe aromaticidad, que es así como se describe al fenómeno que ya también estudiamos, que es el de resonancia, que es la deslocalización, pero de electrones pi. La hiperconjugación era la deslocalización de electrones sigma. Y en el caso de la resonancia, vamos a hablar de la deslocalización de electrones pi. Entonces, se dice que serán aromáticos todos los que tengan estructuras y comportamientos químicos similares al benceno. Vamos a tener aquí algunos aniones que tienen ese comportamiento. Y pues, bueno, de manera general, igual, hay compuestos más complejos como el anuleno, que también tiene aromaticidad o esa deslocalización, esa resonancia. A ver, ya va, el compuesto de en medio tiene el localizador más bajo en el triple enlace. Franco, sí, perdón, Franco, que te entiendo ahorita, discúlpame, pero sí creo que tengo que revisar esos nombres porque me hicieron mucho ruido. O sea, hay un enunciado y después están esos nombres y tengo que revisar eso. Ofrezco revisarlo ahorita en lo que terminemos la clase. Quiero terminar esta presentación para mandárselas, pero corregir eso.
Ajá. Entonces, en cuanto a la nomenclatura de los compuestos aromáticos, los derivados monosustituidos del benceno se nombran anteponiendo el nombre del sustituyente a la palabra benceno. Bromo, benceno. Nitro, benceno. Isopropil, benceno. Etil, benceno. También tienen nombres comunes. Pero si hay dos sustituyentes, aquí hay una L de más, voy a corregir eso también. Entonces utilizamos los prefijos orto, meta y para. A ver, no lo traje. Orto, meta y para. Orto es para la disustitución 1,2, meta para la disustitución 1,3 y para la disustitución 1,4. Entonces, si yo tengo esto, un sustituyente aquí y otro aquí en el carbono 2, entonces orto, metilbromobenceno. En la sustitución 1,2. Si la sustitución es 1,3, utilizo meta. Y si la sustitución es 1,4, utilizo el prefijo para o una P. Ahora, si hay más de 3 grupos, se utilizan números para nombrarlos. Se identifican, ya terminamos con esto, se identifican los compuestos aromáticos o ya se había observado que reaccionaban de una forma similar. Entonces, como no todos eran derivados del benceno, habían otros compuestos que reaccionaban igual, se establecieron unas reglas, la regla de Huckel. Y hay ciertas características que tiene que cumplir el compuesto para decir que es aromático. Las características son estas, están enunciadas aquí. Debe tener un total de 4N más 2 electrones pi en el anillo. Los dobles enlaces resonantes deben estar conjugados. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y que se den al menos 2 formas resonantes. Debe haber resonancia. La molécula debe ser cíclica, no lineal. Y debe ser plana o casi plana. Y es que los dobles enlaces impiden la adopción de conformaciones como en el ciclohexano. Y esto de cada átomo que forma parte del ciclo debe tener hibridación sp2 está relacionado con los dobles enlaces conjugados, porque este tiene hibridación sp2 y este también tiene hibridación sp2 y este también, todos tienen hibridación sp2. ¿Cómo es lo de la regla de Huckel? Es sencillo. N es un número cualquiera. N es 0, 1, 2, 3, 4. El número, un número arbitrario, entero, por supuesto. Entonces yo veo el benceno es una molécula cíclica. Como es cíclica, bueno, yo voy a asumir que es plana porque estoy viendo que además tiene dobles enlaces conjugados y todos los carbonos tienen hibridación sp2. Lo estoy viendo aquí. Todos tienen hibridación sp2. Entonces, no puede haber conformaciones, la molécula es plana, es cíclica. Lo de las formas resonantes, bueno, no las he dibujado aquí, las voy a ver más adelante. Pero, claro, yo puedo desplazar los carbonos, los dobles enlaces, los puedo desplazar. Este lo desplazo aquí y este lo desplazo aquí. Entonces, lo que me queda ver es si cumple con la regla de Huckel. Si N es 0, tengo que tener 2 electrones pi. Pero si a N le doy el valor de 1 y aplico la fórmula 4 por 1, 4, más 2 son 6, entonces 6 es el número de electrones pi que debe haber en el benceno para que termine de completar todas las características para ser considerado aromático. 2, 4, 6 electrones pi.
Entonces, el benceno cumple además con este enunciado de la regla de Hooker. Tiene el número de electrones pi indicado y tiene todas las otras características que me permiten considerarlo aromático. Los hidrógenos que están en el benceno están en el mismo plano. Y la nube electrónica de electrones pi está también en el mismo plano. Esto es una representación de esos lóbulos que están formando los enlaces pi. Y los lóbulos de abajo del enlace son los enlaces sigma. Hay compuestos, ya les decía, otros compuestos que también se comportan como los aromáticos, que reaccionan igual al benceno, pero no son benceno, son anillos, son ciclos, pero que tienen un elemento diferente del carbono. Los elementos que conforman los compuestos orgánicos, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, que están tradicionalmente en estos compuestos orgánicos. Tienen nombres comunes y son considerados aromáticos porque el par de electrones que no forma enlace, el par de electrones disponible de ese elemento está en el mismo plano que los electrones pi y entran en el fenómeno de resonancia. Y se tienen que contar como electrón pi de la regla de Hooker. Entonces, veamos este anillo pirrol. 5 miembros. Veamos si cumple con la regla de Hooker. Es un anillo, es plano y todos sus carbonos tienen hibridación sp2. Este tiene hibridación sp2. Los dobles enlaces están conjugados, doble, simple, doble, están conjugados. Ahora veamos el número de electrones pi. Si utilizo otra vez 1, como aquí, si n es 1, tengo 6 electrones pi. Contemos los electrones pi del pirrol. 2, 4, 5 y 6, porque están en el mismo plano y forman parte del fenómeno de resonancia. Se deslocalizan igual que los electrones de los dobles enlaces. En cambio, en este oxígeno, o en el azufre, o en el nitrógeno, en el anillo de la piridina, los electrones estos que están señalados no están en el mismo plano de los electrones pi de los dobles enlaces y entonces no los cuento. Si yo debo contar voy a tener la misma cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque estos electrones están en un plano diferente y están en un nivel diferente de esta nube electrónica pi que habíamos visto antes. Esta nube electrónica que está en un solo plano y que entra en el fenómeno de resonancia. Lo mismo pasa aquí en el tiofeno y lo mismo pasa en la piridina. En referencia a las propiedades físicas y reacciones de los compuestos aromáticos, son compuestos no polares. Las fuerzas intermoleculares que los estabilizan son las fuerzas de Van der Waals. Entonces, fuerzas muy débiles, de allí que estos compuestos tengan puntos de ebullición muy bajos.
son insolubles en agua, son compuestos poco polares, pero son solubles en solventes orgánicos. Y es importante que son inflamables. Ya habíamos dicho que se derivaban del petróleo. Son poco reactivos. Y son poco reactivos precisamente porque la propuesta de Kekulé era de localizar estos pares, estos dobles enlaces en un sitio. Pero luego, por las formas de la reactividad, se tuvo que modificar esa visión de de un compuesto con 3 dobles enlaces fijos a este fenómeno de resonancia, donde esos dobles enlaces no están fijos, sino que esos electrones pi están alrededor de todo el anillo. Como estos electrones pi están en constante deslocalización, estos compuestos tienen muy baja reactividad. Hay que forzar reacción y ellos pueden pasar por reacciones de sustitución electrofílica aromática, pero es en presencia de catalizadores, porque además los electrófilos que van a sustituir tienen que pasar por un proceso especial. Entonces, son reacciones que hay que forzar para que se produzcan. Estas reacciones son de química orgánica avanzada, no son de nuestro interés en este momento. Esta estructura es la estructura moderna, la que se ve en los libros. Estas son formas resonantes del benceno. Y esta es la estructura que se utiliza para representar que esos electrones están deslocalizados. Un cuadrito para recordarles los grupos funcionales, porque vamos a continuar con los haluros de alquilo. Este es más o menos el orden en el que lo vamos a ver. Haluros de alquilo, alcoholes, grupos carboxílicos y sus derivados. Lo veo con los alcoholes. Debo corregir esta lámina, revisar bien esos nombres y les paso este documento. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Bueno, si es que están todavía ahí. Y si no, adiosito. Franco, entonces respondo esta pregunta tuya en el momento en que corrija en que revise bien esa regla de la nomenclatura para los alquinos. Los ejercicios los pueden hacer ustedes, no me pongan tan conductista. Pero por ahí hay ejercicios, claro que les puedo mandar algunos ejercicios. Lo que sí voy a terminar ahorita, ya, es de pasar esto, que por ahí tengo el Excel abierto. No, hidrocarburos no va solo a estereoquímica. Por supuesto, claro, ustedes busquen un libro, busquen ejercicios, los intentan resolverlos y me los mandan por correo o por el canal de Telegram y yo reviso y estamos en contacto por ahí, por supuesto, con todo el gusto y el amor del mundo. A su orden. Ahorita, en lo que termine, o sea, de aquí no me paro hasta pasar las notas estas. ¿Cuáles son los temas que? Estereoquímica. Estereoquímica. El examen es de isomería y estereoquímica. El tema que terminamos la semana pasada, que hicimos hasta unos ejercicios y todo. Esta semana hicimos ejercicios de eso. ¿Alguna otra cosa? Por favor, a los delegados, por favor, y se lo comenté a la profesora Eloína, bueno, no sé qué pasa. Ya me doy cuenta que no leen los correos, no tienen la costumbre de utilizar correo electrónico. El correo electrónico es un medio para comunicarse y es una cosa muy seria. O sea, es más importante que la mensajería de WhatsApp, es otra cosa. Esta semana, esta semana hicimos ejercicios y terminamos hidrocarburos. La semana que viene
tenemos el examen. Y la semana que viene vamos a ver cómo nos rinden los tiempos. Pudiéramos comenzar el otro tema de aluros al kilo. A su orden. ¿Alguna otra cosita? Bueno, entonces nada, pues les deseo buenas noches, que descansen y ya, voy a revisar esta lámina y sigo con mi transcripción de listas. Chao, que estén bien. Chaito.